desde el principio. Amén. Pero dice la palabra y viene un momento de pronto un poco crucial, pero que es necesario ver cómo perdimos esto que nos fue entregado desde el principio. Aquí en este pacto el Señor le dijo: no vas a comer, porque el día que comas de ese fruto vas a morir. Y dice la Escritura que Eva estaba allí y vino la serpiente antigua, o como alguien le preguntamos en un foro y esa persona decía la culebra vieja tratando de la serpiente antigua, es lo mismo. La serpiente antigua vino a hablarle ¿a quién? Pero el problema no es Eva, ¿oyeron? Ya tenemos que arrancarnos de la mente por la mujer. No. El principal problema se llama diablo. Cuando ella incurre en escuchar la voz de Satanás, en conversar con él aprovecha y le roba lo que ya le había sido dado, el pacto que era la palabra de Dios. Le roba la fe en su Dios y ya ella lo mira con confianza a Dios. Ahora dice: ¿será verdad? Yo quiero ser como Dios. Yo le pregunto, ¿ella ya no era como Dios? Ya era. Gozaba del privilegio de ser la proyección de su Padre Creador. Era feliz, vivía dichosa, no iba a morir, tenía santidad, tenía identidad como hija de Dios. Ellos tenían la autoridad sobre todo lo creado, tenían el verdadero conocimiento. Y mire algo particular: cuando el diablo viene y le dice a través de la serpiente: con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles, ella que le dijo: no, así no dijo Dios. Dios dijo que podemos comer de todos menos de uno. O sea que ella tenía el verdadero. No fue que ella no le entendió a Dios, ella sí sabía cómo era el pacto, pero decidió abolir eso, y ese pacto en ese momento queda roto por causa del pecado. Y vamos a ver que estas raíces que le daban vida a este árbol que representa la vida del ser humano son cambiadas, y ahora en vez del Padre o de Dios entra el diablo. Diga conmigo: diablo. En la segunda raíz ya no es hijo, ahora es pecado. Esa codicia de Satanás le fue introducido en el corazón de la mujer y del hombre. ¿Sabe el diablo que esa codicia iba a dar a luz la muerte, la separación? Mire cómo cambian estas raíces. De aquí a aquí. Acá la raíz del hombre original era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora empieza el problema, el llamado problema fundamental de la humanidad. Con el rompimiento de este pacto entra la miseria humana hasta el día de hoy. Y entonces el hombre queda con unas raíces llamadas diablo, pecado y separación. Si yo le pregunto a usted, mi amado hermano o hermana, a ver, ¿cómo se llama el problema fundamental de la humanidad? ¿Con más fuerza? Diablo, pecado y separación. Diablo, pecado y separación. Las raíces cambiaron, y si la raíz está mala, el fruto va a ser malo. En ese momento el hombre pierde aquello que se le había dado como estos maravillosos atributos, y empiezan a nacer unos frutos dañados que vienen a traer dolor, tristeza, miseria, pobreza y por último el infierno para la raza humana. Y vamos a ver los 6 estados del no creyente. Estos atributos cambian para los 6 estados del no creyente. Estoy hablándole de una persona que no conoce a Cristo. Estoy hablándole de cómo nosotros estábamos antes de llegar a Dios. Amén. Este diagnóstico es un diagnóstico que todos nosotros como pastores, como hijos de Dios necesitamos conocer. ¿Con qué fin? Con el mismo fin de cumplir el ejemplo, el mandato y la intención de Cristo. Cuando el Señor le revelaba los pecados a alguien, no era para decirle: tú eres un pecador. Cuando recuerdan aquella historia de la mujer del pozo de Jacob, dice la palabra: y le era necesario
necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Si ellos bordeaban Samaria para ir hasta otro lugar. La costumbre era que los judíos no se trataban con los samaritanos, pero la Biblia dice, le era necesario pasar a Jesús por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene necesidad de volver a restaurar la comunión entre el hombre y Dios. Amén. Eso era lo que movía a Jesús cumplir el deseo del Padre. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando vemos a las personas que están allá afuera, las vemos con indolencia. Mire, es triste. Pero le voy a poner un ejemplo muy trivial. En mi país hay mucha idolatría. Y uno ve como las personas a las 3 y 4 de la mañana, ciertas fechas del mes de mayo, toman como ellos le dicen, su santa, y la cargan en el hombro y le empiezan a pasear por todas las calles con velas alumbrándole el camino, le aplauden, le llevan palmas, y uno que dice, ojalá se le cayera. Ay, por Dios, los hermanitos de Diana. Amén. Para que vieran que ese yeso no tiene un... Y llevamos hasta la Biblia, porque nos creemos tan santos. Pero me impactó una enseñanza que este hombre de Dios, que es mi maestro, me enseñó y me cambió la vida, porque yo era una de esas. Tanto hablarle a mi vecino y no quiere aceptar a Cristo. Hermanos, están muertos. Si usted va a un amor y usted le dice, mira, párate que te voy a dar $100 millones, ni se le ofrezca 200, él no va a sentir nada. Por eso es que la salvación es un milagro que solo Cristo puede hacer. Y déjenme enseñar algo. Yo soy maestra de niños y siempre le enseñamos acerca del arca de Noé, el gran barco. ¿Y cómo se salvaron? Noé y su familia y todos los animalitos. Y hasta canción tenemos y baile y todo el cuento. Pero en realidad no estamos viendo la intención de por qué está escrita esa historia dentro de la palabra.